Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble. En el vídeo de hoy prepárense, porque vamos a sumergirnos en un drama que ha tenido a todos en vilo. Si hablamos de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y todo el revuelo que ha generado su supuesta reconciliación. Bueno, más que reconciliación, vamos a analizar si Kerem realmente se disculpó por algo y, lo más importante, qué fue lo que dijo Hande sobre todo esto. Han sido semanas de rumores, especulaciones y teorías, así que vamos a intentar desenmarañar este embrollo amoroso y profesional. Agárrense que el chismecito viene cargado. Pero antes de empezar con toda la carnita, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque estoy trabajando duro para traerles contenido jugoso, interesante y por supuesto con mucho amor. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra y vamos al grano. La verdad es que toda esta novela turca ha sido un torbellino. Desde que Kerem y Hande terminaron su relación, después de habernos enamorado a todos con su química en Senkalkam, los fans han estado soñando con una segunda oportunidad. Y como suele pasar en estos casos, cualquier interacción, cualquier like, cualquier comentario se analiza con lupa. Cada movimiento se convierte en una señal, en una esperanza de que el amor renazca de las cenizas. Y claro, con el paso del tiempo, los rumores de una posible reconciliación no han hecho más que intensificarse. Han aparecido supuestas fuentes cercanas a la pareja, filtraciones exclusivas de conversaciones, un auténtico culebrón. Y dentro de todo este mare magnum informativo surgió la pregunta del millón: ¿se disculpó Kerem por algo? ¿Y si lo hizo, por qué? ¿Qué pasó exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la información es, digamos, poco precisa. No ha habido una declaración oficial de Kerem pidiendo disculpas públicamente a Hande. Lo que sí ha habido son interpretaciones de sus palabras, insinuaciones en entrevistas, y hasta análisis de su lenguaje corporal. Algunos medios han sugerido que Kerem se arrepiente de ciertas actitudes que tuvo durante la relación, quizás por no haber sabido manejar la presión mediática, o por no haber estado lo suficientemente presente para Hande en momentos difíciles. Recordemos que ambos estaban en la cima de su carrera, con una agenda apretadísima y una atención constante de los medios. Mantener una relación en esas condiciones es un desafío enorme, y es comprensible que hayan surgido roces y desacuerdos. Algunos incluso apuntan a que las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales pudieron haber contribuido al distanciamiento. Kerem con un perfil más internacional y aventurero, y Hande más centrada en el mercado turco y en proyectos más concretos. Pero volviendo al tema de las disculpas, lo que sí es cierto es que Kerem ha manifestado en varias ocasiones su admiración y respeto por Hande. Ha elogiado su talento como actriz, su profesionalismo y su belleza. Incluso ha llegado a decir que guarda un recuerdo muy bonito de la relación que tuvieron y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. ¿Podemos interpretar esto como una disculpa implícita? Tal vez sí. Tal vez no. Depende de cada uno. Lo que sí es innegable es que hay un cariño mutuo entre ellos. Incluso después de la ruptura, se han mostrado cordiales y respetuosos el uno con el otro. No ha habido declaraciones explosivas ni acusaciones públicas. Han mantenido un perfil bajo y han tratado de gestionar la situación con la mayor discreción posible. Y esto, en el mundo del espectáculo, es digno de admirar. Pero, ¿qué dijo Hande sobre todo esto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque Hande ha sido mucho más reservada que Kerem. No ha dado ninguna declaración directa sobre el tema de las disculpas ni sobre una posible reconciliación. Ha preferido mantener silencio y centrarse en su carrera. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Hace unas semanas, durante una entrevista, le preguntaron a Hande sobre su relación con Kerem y sobre los rumores de una posible vuelta. Y su respuesta fue, digamos, ambigua. No lo negó rotundamente, pero tampoco lo confirmó. Simplemente dijo algo así como: no tengo nada que decir sobre eso. Estoy enfocada en mi trabajo y en mis proyectos actuales. Esta respuesta ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que Hande está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación,
mientras que otros piensan que simplemente está siendo diplomática y que no quiere alimentar más los rumores. Lo cierto es que su silencio ha generado aún más expectación y ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans. Además, hay otro factor que debemos tener en cuenta, el contexto mediático. Tanto Kerem como Hande son conscientes de que cualquier cosa que digan o hagan será analizada y amplificada por los medios. Saben que tienen una gran responsabilidad con sus fans y que sus palabras pueden tener un impacto importante en su imagen pública. Por eso es comprensible que sean cautelosos y que prefieran mantener un perfil bajo. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Se disculpó Kerem realmente? ¿Qué piensa Hande sobre una posible reconciliación? La verdad es que no tenemos respuestas definitivas. Lo que sí sabemos es que hay un cariño mutuo entre ellos, que se respetan y se admiran, y que ambos están enfocados en sus carreras. Si habrá o no una segunda oportunidad, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. No debemos presionarlos ni alimentar falsas expectativas. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y hablando de respetar su privacidad, creo que es importante reflexionar sobre el papel de los medios en este tipo de situaciones. A menudo los medios se aprovechan del interés del público por la vida privada de los famosos para generar clics y aumentar sus audiencias. Exageran los rumores, inventan historias y presionan a los famosos para que den declaraciones que quizás no quieren dar. Esto puede tener un impacto negativo en la vida de los famosos y en sus relaciones personales. Pueden sentirse acosados, presionados y expuestos. Pueden perder la confianza en los medios y en el público. Por eso es importante que como consumidores de información seamos críticos y que no creamos todo lo que leemos o vemos. Debemos informarnos de manera responsable y no contribuir a alimentar el morbo y el sensacionalismo. En fin, mi gente, esta es mi perspectiva sobre todo este drama de Kerem y Hande. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo una opinión personal y que cada uno puede tener su propia interpretación de los hechos. Para resumir un poco, hemos visto que no hay una disculpa pública y explícita de Kerem, pero sí un reconocimiento de su admiración y respeto por Hande. Hande, por su parte, ha preferido el silencio, dejando la puerta abierta a la especulación. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre el papel de los medios y la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. De verdad que significa mucho para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Piensan que Hande está dejando la puerta abierta? ¿O creen que simplemente están siendo amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y dejen su huella. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Alto ahí, que aún no se acaba el chismecito. Porque vamos a profundizar aún más en este intrincado laberinto de emociones y expectativas que rodea a Kerem y Hande. Pónganse cómodos porque el análisis se pone bueno. Profundicemos en ese tal vez sí, tal vez no de la disculpa implícita. ¿Qué significa realmente que Kerem admire y respete a Hande? ¿Es suficiente para calmar las heridas del pasado? ¿O se necesita algo más tangible, algo más explícito? En mi opinión, la clave está en la honestidad. Si Kerem realmente se arrepiente de algo, debería tener la valentía de expresarlo abiertamente, aunque sea en privado. Una conversación sincera, sin rodeos, podría ser el primer paso para reconstruir la confianza y sanar las heridas. Pero claro, esto requiere una gran madurez emocional y la disposición de ambos a dejar atrás el orgullo y el ego. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hande.
Su silencio es comprensible, dado el acoso mediático al que ha sido sometida. Pero también es cierto que su ambigüedad alimenta las especulaciones y mantiene viva la esperanza de los fans. Está esperando una señal de Kerem. Está evaluando si vale la pena darle una segunda oportunidad. O simplemente está harta de que su vida personal sea objeto de debate público. La verdad es que solo ella lo sabe. Pero lo que sí podemos observar es que Hande ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de priorizar su bienestar emocional. No creo que vaya a dejarse influenciar por las presiones externas ni por las expectativas de los fans. Si decide darle una segunda oportunidad a Kerem, será porque realmente cree que vale la pena luchar por ese amor. Pero ojo que aquí también entra en juego el factor tiempo. Han pasado varios años desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Han crecido, han madurado, han aprendido de sus errores. ¿Son las mismas personas que eran cuando se enamoraron en el set de Senkalkam? Probablemente no. Y es que las relaciones evolucionan con el tiempo. Lo que funcionaba en un momento dado puede que ya no funcione en otro. Las prioridades cambian, las expectativas se modifican y las necesidades se transforman. Para que una reconciliación sea exitosa, es fundamental que ambos estén dispuestos a adaptarse a estos cambios y a construir una nueva relación, basada en la comunicación, el respeto y la confianza mutua. Pero, seamos honestos, la presión mediática es un obstáculo enorme. Cada movimiento que hagan será analizado al detalle, cada palabra que digan será interpretada y cada foto que publiquen será objeto de debate. ¿Cómo pueden construir una relación sólida en estas condiciones? Aquí es donde entra en juego la importancia de establecer límites claros con los medios. Kerem y Hande deben ser capaces de proteger su privacidad y de evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Deben aprender a decir no a las entrevistas incómodas, a las preguntas indiscretas y a las especulaciones infundadas. Y esto requiere una gran fortaleza mental y la capacidad de mantener la calma en situaciones de estrés. También implica rodearse de un equipo de profesionales que los asesoren y los protejan de las influencias negativas. Un buen representante, un buen publicista y un buen terapeuta pueden ser de gran ayuda para navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo. Pero volvamos al tema central, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿O seguirán caminos separados? Como dije antes, no tengo la respuesta definitiva. Pero sí creo que hay algunos factores que podrían influir en su decisión. En primer lugar, la compatibilidad personal. ¿Son realmente compatibles como personas? ¿Comparten valores, intereses y metas en la vida? ¿Se divierten juntos? ¿Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles? En segundo lugar, la compatibilidad profesional. ¿Pueden trabajar juntos sin que su relación personal interfiera en su desempeño laboral? ¿Son capaces de separar el amor del trabajo? ¿Se respetan como profesionales? Y en tercer lugar, la madurez emocional. ¿Son capaces de comunicarse de manera efectiva? ¿Son capaces de resolver conflictos de manera constructiva? ¿Son capaces de perdonar y olvidar? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces hay una buena posibilidad de que Kerem y Hande puedan volver a estar juntos. Pero si la respuesta es negativa, entonces quizás sea mejor que sigan caminos separados. En cualquier caso, lo más importante es que ambos sean felices. Que encuentren la felicidad en sus carreras, en sus relaciones personales y en sus vidas en general. Que no se dejen presionar por las expectativas de los demás y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y hablando de felicidad, creo que es importante recordar que la felicidad no depende de tener una pareja. La felicidad es un estado interno que se cultiva desde adentro hacia afuera. No podemos depositar nuestra felicidad en otra persona, porque entonces estaremos condenados a la decepción. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptarnos tal como somos y a disfrutar de nuestra propia compañía. Debemos cultivar nuestras pasiones, perseguir nuestros sueños y rodearnos de personas que nos hagan sentir bien. Si somos felices por nosotros mismos, entonces estaremos en una mejor posición para construir relaciones saludables y duraderas. Y si no encontramos a esa persona especial, no importa. Seguiremos siendo felices y completos por nosotros mismos. Así que, mi gente, dejemos de obsesionarnos con la vida amorosa de Kerem y Hande y concentrémonos en nuestras propias vidas.
en cultivar nuestra propia felicidad y en construir relaciones significativas. Y recordemos que el amor verdadero no se encuentra, se construye. Se construye con tiempo, esfuerzo, dedicación y compromiso. Se construye con comunicación, respeto, confianza y admiración. Así que si están buscando el amor, no se desesperen. Sigan trabajando en ustedes mismos, sigan persiguiendo sus sueños y sigan abiertos a las posibilidades. El amor llegará cuando menos lo esperen. Y si ya tienen el amor, cuídenlo. Cultívenlo. Aliméntenlo. No lo den por sentado. Recuerden que el amor es como una planta que necesita agua, sol y cuidado para crecer y florecer. Y si han perdido el amor, no se rindan. No pierdan la esperanza. Aprendan de sus errores, sanen sus heridas y sigan adelante. El amor volverá a encontrar su camino hacia ustedes. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Es la fuerza que nos une, la fuerza que nos inspira y la fuerza que nos da esperanza. Así que amen con todo su corazón. Amen sin miedo. Amen sin reservas. Y recuerden que al final del día, lo más importante es ser felices. Ser felices con nosotros mismos, con nuestras vidas y con nuestras relaciones. Y ahora sí, mi gente, me despido. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya dejado algo en que pensar. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden suscribirse. No se les olvide.